Buenas noches, queridos y queridas oyentes, amigos y amigas que se están incorporando o que están prendiendo, conectándose a alguna plataforma para escuchar este podcast. Les damos la bienvenida y que esperamos que disfruten este nuevo episodio de esta semana. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo están, amigas? Bien, con un descansito que me vino de perilla porque de verdad que me desconecté de la escuela, estuve y no me vine a conectar hasta el día martes y lo cumplí. Estuve muy tentada de abrir el computador para trabajar en la escuela, pero no. Dije, no, tú vas a descansar. Así Patricia que Catalán. y además aproveché de hacer algo que me encanta mucho, que es tejer a crochet. Así que estuve en eso, estuve descansando y me hizo muy bien. Oye, parece que tuvimos alguna comunicación telepática con la Pati, porque a mí que me cuesta dejar de trabajar, también decidí este fin de semana, no hice casi nada y creo que fue súper agradable. Y también hice algo que hacía mucho tiempo no podía y es ponerme a tejer. Así que fue agradable, la lluviacita entre medio, igual un poquito de frío, pero fue grato sí, hacer un alto. Y porque yo creo que a esta altura es necesario hacer un alto y ojalá fuera un alto un poquito más largo, porque creo que ayuda mucho para renovar energía. Vamos, ¿qué pasa? Exacto, además que contémosle a nuestros auditores que fue un fin de semana largo. Hoy es miércoles 1 de julio, así que acaba de terminar el fin de semana largo y fueron 3 días donde efectivamente yo creo que nos pasó a varios que nos desconectamos y así como el lunes en la noche revisar un poquito qué había el martes para ponernos en onda, así que sí, fue bastante descansado. Y además que nuestro cuerpo yo creo que sabe que se acercan las vacaciones de invierno, como que está nuestro reloj biológico programado, porque en la normalidad nosotros estaríamos preparándonos para iniciar las vacaciones de invierno. Pero bueno, ahí conversamos un poquito más porque tenemos a alguien a la espera, ¿no, Connie? Hoy día nuevamente tenemos a una invitada que es muy grato poder recibirla acá. Ella también es una profesora básica, pero ella trabaja en la universidad, es tutora de prácticas docentes, que es nuestro tema para hoy día. Así que, Verónica, te damos la bienvenida para que tú nos puedas contar un poquito más, digamos, de tu experiencia, de quién tú eres. Así que te damos la palabra. Hola, muchas gracias. Un honor y un placer acompañarlas en esta cápsula del tiempo. Mi nombre es Verónica Saldías Fernández. Yo trabajo en el área de las prácticas hace alrededor de 20 años. Sacábamos la cuenta la otra vez. Y he trabajado en la Universidad Central varios años. Y luego ahora ya estoy en el pedagógico, trabajando como tutora de práctica en esta área que es tan neurálgica, así que ahí estamos devolviendo la mano, digamos, de todo lo aprendido. Excelente, tremendo desafío sobre todo este año. Bueno, ahí vamos a conversar hoy día acerca de eso, qué ha significado para ustedes y para los estudiantes en práctica este desafío, como para todos, pero para ellos principalmente debe ser difícil. Así que vamos a conversar. Contemos un poquito cómo estuvo nuestra semana. La Verito no nos ha contado cómo estuvo tu fin de semana largo, estos días, pero ¿cómo estuvo? Mira, bien en realidad, ha estado harto mejor, bueno, tengo un paciente de riesgo, así que también eso afecta todo lo que uno puede hacer, y hoy día bien triste en realidad, 1 de julio, tú lo señalabas, se murió una compañera de la universidad, una profesora, Cecilia Villagrán, una educadora de párvulos, eterna, estuvo mucho tiempo en la universidad, este año jubilada, entonces ha sido bien duro por todo lo que significa y entender que al final, si no ponemos la vida antes de todo lo que tengamos que hacer, no sé, creo que las muertes nos dicen eso, entonces es como retomar eso y volver a entender que la vida primero, y hay que, como un mantra que hay que estar repitiéndolo. Así que me alegro de escucharlas, que ustedes hayan podido descansar, porque es absolutamente necesario. Sí, yo creo que hacía mucha falta porque estamos de corrido, a pesar de esas vacaciones
no sé, graciosas que tuvimos, que no fue para nada, porque estábamos comenzando con toda esta situación, entonces no sé en qué minuto pensaron que íbamos a poder tomarnos unas vacaciones, porque estábamos todas como embarcando, nos dedicamos mucho tiempo a seguir capacitándonos nosotras mismas, porque era mucho lo que teníamos que aprender. Claro. Pero yo creo que hace falta así un stop en algún minuto. Bueno, se agradece el fin de semana largo que tuvimos. Y qué triste, Benito, que una colega tuya haya terminado así. Mira, yo creo que contextualizar que estamos, claro, un 1 de julio, pero del 2020, en cuando estamos en plena situación de pandemia, estamos en un momento súper complejo como país, como planeta, porque además parece que las noticias aparecía por ahí que en algunos países estaba habiendo rebrotes de nuevo del coronavirus, entonces como que esta cosa no ha terminado. Y las entrevistas que nosotros hemos tenido con nuestros papás, también como que eso a uno le va diciendo cómo está la gente, cómo está el pulso, porque eso es lo que hemos estado haciendo estos días, ¿no? Cómo están las familias, cómo lo están pasando, ya los niños están sintiendo un poco el cansancio de estar encerrados. Eso es como lo que uno va recogiendo, ¿no, chiquillas? ¿Cómo han visto eso también ustedes? Sí. Eso es lo que está pasando. Y esto además es algo que es semana a semana, hay que ir tomando ese pulso semana a semana, porque pasan muchas cosas de un día a otro, o sea, y de un momento a otro también, entonces eso hay que retomarlo todo el tiempo, ese vínculo, ese saber cómo está el otro. Sí. Yo diría que y cada familia es un mundo con su propia problemática, ninguna menor o mayor que la otra, lo es todo. Y en general, por mi experiencia con las conversaciones con la familia, en general agradecen mucho el que uno sea capaz de centrarse en eso, y no solamente en cuántas guías, si están completamente al día, que mándeme cosas. En realidad ellos agradecen mucho que a uno parte preguntando cómo está la familia, cómo está el aspecto emocional de ustedes, porque eso es primero, nosotros también lo tenemos clarísimo. Y los niños, yo soy una convencida y además darles la tranquilidad de que lo pueden... Exacto. Y que después van a aprender igual, cuando estén con los pares y estemos presentes, van a aprender, y además, ojo, mientras tanto han aprendido cantidades de cosas que nosotros nunca les habríamos enseñado. Así que igual efectivamente no se ha perdido el tiempo. Bueno. Es que eso es, ¿no? Como que ellos agradecen un montón que nosotros los consideremos, que el material que les estamos mandando sea como pensado en que para ellos les resulte fácil hacerlo, porque finalmente ellos le están haciendo la clase en casa, que entonces que ellos también lo puedan entender y que los niños puedan trabajar, entonces eso también nos tiene a ellos bien contentos con lo que estamos haciendo. Patita. Sí, yo creo que es súper importante no perder eso, que lo más importante es saber cómo estamos, qué está pasando con cada uno, porque uno, como dice la Connie, uno no sabe lo que vive cada familia en su interior, y la verdad es que nosotros no podemos como poner el acento que los niños cumplan, porque no está el momento para eso, no está el momento para exigir eso. Lo más importante es que los niños, la gente esté bien en sus casas, estén tranquilos, claro, que vayan trabajando, pero dentro de las posibilidades que tiene cada uno, porque pucha, en la casa que sale uno con que salga y tengan 3, 4 niños, o familias que tienen un bebé y un chiquitito con nosotros. Entonces ya eso no es fácil, sobre todo cuando el que se queda tiene que seguir haciendo teletrabajo. Por lo tanto, como dice la Connie, si los niños van a aprender igual, ellos ha sido el momento para aprender otras cosas que no lo van a volver a tener. Entonces, sí, mira. Bueno, pero nosotras así todas las semanas decimos ya, vamos a ir semana a semana grabando un podcast, porque no sabemos qué puede pasar de una semana a otra, hasta con nosotras mismas. Sí, así que así vamos, semana a semana. Sí. Bueno, hoy día nos juntamos para conversar acerca de la formación docente y las prácticas profesionales, ¿cierto? Que expliquemos un poquito qué quiere decir, porque aquí nos escuchan colegas, profes, gente ligada a la educación, pero también nos escucha gente como apoderados, como amigos, entonces un poco explicar a qué nos referimos con formación docente,
¿Y en qué consiste esto y la práctica profesional? A ver, Vero, si tú ahí nos podías ayudar para que aprovechemos la invitada, ¿no? Sí. Bueno, la práctica también es muy raro y yo creo que la gente se pregunta cómo uno puede hacer práctica si las escuelas están cerradas. Y bueno, fue esa la primera disyuntiva a la que nos enfrentamos frente a todo esto. Y bueno, por suerte, claramente el equipo de profes tiene claro que la escuela como edificio, o sea, no es solo el edificio, eso quiero decir. Entonces, hay muchas otras cosas y se nos abrió un abanico de posibilidades y ahí el ser creativo nos jugó súper a favor en términos de hacer propuestas para ver entonces cómo proponíamos una práctica que pudiera cumplir con 2 o 3 aspectos fundamentales, que es, bueno, por un lado, ustedes saben, un diagnóstico, planificaciones y la reflexión que va sucediendo en el proceso, y por lo tanto pudimos hacer algunas propuestas y levantar, digamos, esta práctica con mucha creatividad también de los estudiantes. Tremendo valor ahí, ¿eh? Tremendo valor. Podemos precisar que las prácticas profesionales son los estudiantes de pedagogía que van a ser profe y que ellos tienen que, durante lo que dure la carrera, ellos van haciendo, que en mis tiempos les llamaban prepráctica, yo no sé si se llamarán así, pero ya, todos los años, desde que comienzan, tienen que visitar escuelas, ¿cierto, Vero? Sí, con distintos, esa es. como de observación primero, ¿cierto? Como ir así de a poco. Van interviniendo de a poco, pero la idea ahora, porque cuando uno estudió era el último año y ahí te dabas cuenta si querías ser profe o no. Cambio ahora, desde los primeros años, uno tiene por lo menos un día en la escuela y ya en el segundo año a lo mejor es un poquito más, se van alargando y así hasta llegar a la profesional, que son 3 o 4 días de la semana que ellos están en las escuelas. Entonces eso va progresivamente aumentando. Exacto. Y una tremenda experiencia. Yo no sé, chiquillas, si ustedes se acuerdan de su práctica profesional. Yo sí. A ver, ya, cuéntenos un poquito porque también eso es interesante. Es que yo la tengo clarísima. Yo estudié en la Católica y me mandaron a una escuela que estaba Manuel Montt al llegar a Leodoro Yáñez, por ahí, en ese sector. Era una escuela fiscal. No era municipal, no sé si era municipal ya, no tengo idea. Pero lo que recuerdo muy bien, de haber sido como un tercero básico, y la profe del curso encontró maravilloso que le llegara un estudiante en práctica. Entonces ella tejía, y tejía súper lindo, y vendía sus tejidos. Entonces, ¿verdad? En la misma escuela. Entonces, tejía, pues entonces, ¿qué le cuando dijeron? yo llegué, que estuve como 2 meses haciendo la práctica, entonces uno entraba a esa sala por el fondo y el profe estaba adelante. Pero cuando uno abría la puerta, quedaba un huequito atrás donde había un mueble, esos muebles antiguos como con vidrio así, de eso así como lo que tiene la Pati, como eso, pero estaba ahí. Entonces ella allí adentro tenía su bolsa con el tejido. Por lo tanto, mientras yo hacía mis clases, ella se sentaba ahí detrás, sacaba el tejido y tejía mañanitas. Estratégicamente, ¿no? Estratégicamente instalada. Pero por supuesto, oye, tejía unas mañanitas hermosas. Y así tuvo todo el tiempo que yo hice la práctica. O sea, aumentó el negocio, ¿no? Sí, le fue súper bien. Y yo a cargo de eso, era un curso con niños, casi la mayoría eran de la Casa del Niño. De ahí era la mayoría de los niños. Mira. A la Casa Nacional del Niño, que se llamaba. La Casa Nacional del Niño. De ahí. Iban muchos niños de ahí. Eran súper amorosos los niños, una escuela con carencias medianas, diría yo. Claro. Por el sector en que estaba, pero yo diría que eso es lo que tengo más grabado de mi práctica docente. Claro. Que oye, ¿te regaló una mañanita por lo menos al término de tu práctica? Eso yo iba a preguntar. Ni media mañanita me regaló. Ni un estuche, que no tenía que decir nada. Mira, como las puertas estaban abiertas, eso fue, yo hice en la época que ya no era invierno la práctica. Entonces, abría esa puerta, era una escuela bien antigua, así, como más alta, así, era bonita. Entonces, como tenía abierto ya por donde se abre la puerta, quedaba un espacio y ella podía ver si alguien entraba, porque de repente entraba la inspectora, porque se metían a mirar, pues. Entonces ella miraba
Y ella tomaba las cosas y las guardaba adentro y se paraba. Le iban a preguntar cómo estaba la mañanita, cómo en qué parte iba. O sea, Inolvidable. ese fue mi modelo a seguir, po. Bueno, la tía Connie teje de maravilla. Claro, ahí Digámoslo. está, po. Pero Ahí no tejo en clase. Y cuando Ahí están las niñas en aprendió. Sí. Sí, Ayudaste a la profesora ahí, ¿ves? Otros tiempos, sí. Tía Pati, ¿y sí. usted? Yo también fuimos compañeras con la Connie en la Católica. Pero yo hice mi práctica en ese tiempo era campamento Nuevo Amanecer, que ahora es una población. Y, eh, y ahí el director era un tipo joven, era un centro de práctica de la Católica como bien organizado. Y mi profe, que era la Carmen Preñán, que era una profe maravillosa de la Católica, ella era profe de educación física, pero ella era una persona muy dulce. Ella nos acompañaba de lunes a viernes. Iba de las 8 a la 1, estaba todos los días en el colegio. Entonces, la escuela también armaba como un proyecto con los estudiantes en práctica, un poco parecido a lo que hacen las chiquillas de la 11 ahora en el colegio. Entonces me acuerdo que nosotros estuvimos trabajando como en un jardín, años del tiempo, ya yo andaba trabajando en los jardines En la huerta. Oh, desde esa De ahí época. viene. Chiquitita. Y me acuerdo que tenían, antes del escenario, tenían un escenario en alto, y ahí adelante tenían un jardín muy lindo de pensamiento, de rayos de sol. Eso era, y ahí me acuerdo que estuvimos como colaborando, nosotros con el colegio y todo. Pero claro, se armaba como un proyecto con los estudiantes. Éramos 10 estudiantes en práctica, y, y la chica que trabajaba, que era la profesora jefe, ella había sido alumna en la Católica también. Y ella, digamos, fue mi profe guía. Con ella ella no tejía, yo... ¿no? Ella no tejía. No. Ella, yo diría que yo aprendí con ella. Y me acuerdo que, por ejemplo, tenía esto como de articular esto, por ejemplo, me acuerdo siempre que ella trabajó Mamá Condorina y Mamá Suaveslana de la Marta Brunet, y yo la vi a ella después que hizo ese trabajo, hacer un trabajo en tecnología, en arte, no sé, en artes plásticas, con rellenar la ovejita, y claro, como que iba relacionando con Las otras asignaturas. asignaturas lo que ella iba trabajando. Mm. Sí, no, yo diría que Y fue como bien nutritiva. Benito, ¿y tú? ¿Tu práctica? Yo tuve una práctica en Maipú, yo vivía en La Reina y en esa época había una micro que cruzaba toda la ciudad hasta llegar a Maipú, así que, pero esa fue una bonita práctica, también era muy al final y ahí hicimos un proyecto bien entretenido con el tema de los ritos, que todavía lo seguimos desarrollando, así que fue una escuela muy especial también, porque además, bueno, ahí tuve que hacer una clase que fue la que te iban a evaluar. Uno hacía varias clases, pero una sola iba el profe, y era una clase de música, me acuerdo, que donde tenía que enseñar el pulso y el ritmo, y lo hice con la canción de Charly García, No voy en tren, voy en avión. Y súper bien me salió, y después el profe al finalizar la clase, porque yo puse la letra, y en una parte dice, algunos piensan que soy mixto, y me dijo, ¿y si un niño te hubiera preguntado qué significa mixto, qué le hubieras dicho? Y yo así como, wow, la Claro. pregunta. Sí, Y le dijo, pues. bueno, como una ensalada mixta, pues soy un poco de todas las cosas. Me acuerdo de la respuesta. Me acuerdo tanto de eso porque el profesor que me fue a evaluar, bueno, hartos años después, se convirtió en mi esposo. ¡Ah! ¡Oh, no te puedo Mira, te gustó tu creer! respuesta, yo creo, Benito. O sea, Parece. inolvidable tu práctica, po. Oh, Inolvidable. bueno, claro, te fue súper bien.
Sí, no te puedes quejar. Me pusieron un 7, debo decir. Qué bien. Bueno, mi práctica profesional, bueno, como les contamos en el primer podcast de donde nosotras, nuestra formación y todo, acuérdense que yo estudié adulta. Entonces yo ya trabajaba en el Raimapu y hice mi práctica ahí. Y la verdad que llevaba mucho más tiempo haciendo práctica, porque trabajando con estas compañeras tremendas que tengo ya tenía bastante ya. Pero mi práctica profesional la hice ahí en el colegio, en el mismo colegio, con mi profe Glenda, que fue mi profe de guía de la práctica, que ella quedó fascinada con el colegio también. Y no, impecable. Y ese mismo año yo trabajaba con la Isabel, ¿se acuerdan? Ese año que yo hice mi Con la Isa práctica, con la Garrido. Isa, claro, Sí, pues yo hice mi sí. práctica ese mismo año y ese mismo año la Isa se fue del colegio. ¿Se acuerdan que se fue a vivir a Coquimbo? Y quedé, justo quedé ahí ocupando, sí, así mismo. Si no me habría tenido que ir porque estas señoras son, ahí están, pero a ver, nada, no tenía ni una posibilidad de entrar si no se iba una, ni una, ni una. Además que ahí no se va nadie, No, que es muy po. raro. En nuestro tramo no hay rotación de profes, No, entonces estamos por años. ese fue así una bendición tremenda que, o sea, no que se haya ido la Isabel, porque la Isabel la adoramos, pero por circunstancias ella se trasladó a vivir a Coquimbo. Así que fue ahí, caí, pero precisa, y ahí estoy, po. Entonces, nuestras prácticas profesionales obviamente son importantes para la formación, y nosotros esperamos que los chiquillos que hacen prácticas todos vivan una experiencia así. ¿Cómo va eso, Vero? No, es complicado, muy difícil. Por eso también los cuidamos tantos a ustedes, porque lo que tú dices, o sea, es muy difícil encontrar una escuela donde los profes no cambien año a año, primero, donde las autoridades no roten también mucho, y es complejo, la realidad es muy compleja de los colegios municipales, la precariedad es indiscutible. Y no, es difícil encontrar buenos modelos, que se supone que es lo que uno debiera hacer, pero es muy complejo, si también hay que aprender de lo que no hay que hacer, entonces se hace difícil, pero en general los profesores agradecen el apoyo, ¿cierto?, de tener a alguien más dentro de la sala. Algunos lo ven como un estudiante más, pero en general tratamos de que ese estudiante sea un aporte, realmente, así que... y tratar de hacerles recordar a todos que todos tuvimos que hacer la práctica, entonces... Claro. Eso es lo complejo, po. Eso es el desafío, me imagino, porque las universidades hacen contacto con distintas escuelas para que sean centros de práctica, que se les llama ahora. Entonces, la escuela que accede a hacer como esta conexión con la universidad pasa a ser, o cada año ustedes tienen que como renovar este contrato. Claro, bueno, se hace un contrato en una primera instancia, digamos, pero uno primero nos conocemos mutuamente, hay una especie de pololeo primero, y luego se firma con algunas instituciones un convenio, en el fondo, de apoyo mutuo, y que ellos disponen a los profesores, la sala, a los niños, y nosotros hacemos este otro aporte. Entonces, ahí, digamos, se conversa ese contrato que tú señales, entre comillas, y que todos los años hay algunos que se mantienen y otros que entran y otros que salen, claramente. Claro, sí. Tú sabes que yo conversando con un amigo un día en la casa de otra persona, la verdad es que yo amiga de él no soy, pero lo conozco hace muchos años, y me di cuenta que ellos también tienen alumnos en práctica de la UNCE, entonces como que le paré la oreja así, y el Samuel Leiva, ahí en la población de Ávila, ¿todavía lo tienen de centro de práctica o no? No lo conocerías tú, sí. Pero de profes básicos, Sí, de profes básicos, pero me da la impresión que una escuela que está a la orilla de la Panamericana, de la carretera, y que es una tremenda escuela, y que tiene como desde pequeñitos hasta grandes, como técnico profesional o algo así, no sé. Pero es que de repente me acordé de él, y un día conversando con él me dijo, porque conoce al Guillermo, sí, po, al Guillermo Castro Palacio, lo conoce a él, y me dijo que sí, que iban estudiantes de la UNCE
a hacer práctica ahí. Y él es un tipo súper jugado, el Samuel, y me acordé para que lo podamos invitar al Samuel. Voy a hacer el contacto yo con la Bernardita, que es amigo de ella, para que lo podamos invitar a algún encuentro. Pero Sí, es una escuela de la... Ah, perdón, dale. No, de que debemos estar en esa escuela, lo que pasa es que en la carrera hay 5 menciones. Entonces, en la malla anterior, las menciones operaban también, digamos, desde su mención, lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales, tienen también sus escuelas, ¿te fijas? Entonces, ahora que volvimos a esta idea de profesor básico como formación común y al final, al tercer año, ahí recién toman una mención. Ahora la cosa ya es un poco distinta y yo podría tener más conocimiento un poco de todos los centros con los que contamos, pero son más o menos como 30. Son harto. Harto centro de práctica aquí en Santiago. Sí. Claro. Y ahí ustedes buscan, bueno, primero ¿por qué nosotras en algún minuto pensamos en este tema sobre las prácticas? Porque nosotros llevamos harto tiempo como colegio siendo un centro de práctica y hemos tenido distintas experiencias. O sea, de todo, hemos tenido de todo, ¿cierto, chiquillas? Como tener estudiantes así súper comprometidas, como de todo tipo. Distintas experiencias que a lo mejor en algún momento van a ir saliendo, obviamente sin nombrar, pero cuestiones que nos pasan también, que son anécdotas que uno puede tener con las estudiantes. Pero salió el tema porque creemos que es súper importante el trabajo que se hace con ellos, cómo nosotros como centros de práctica podemos apoyar este proceso y lo importante que puede ser, ¿no? Claro. Sí. O sea, No, yo creo absolutamente. que yo creo que nosotros es cierto que podemos apoyar mucho, digamos, a las estudiantes en práctica, pero yo siento que uno también aprende de ellas. Sí. O sea, a mí me gusta por eso, porque siempre siento que algo nuevo, por pequeño o grande que sea, siempre van a llevar. Y eso yo creo que entonces es un nutrirse de ida y vuelta para mi gusto. Es cierto que hay que dedicarle un tiempo, pero eso es parte de sentir que es tu colega también, o sea, de que a cuánto le queda un par de pasos para ser tan profe como es uno, digamos. Entonces, yo creo que uno también o por lo menos yo siento que el colegio nosotros lo vemos como una oportunidad también de aprender y de transmitir lo que uno hace, lo que uno sabe, tomar algunos acuerdos en conjunto. Mi experiencia en general con las profes que yo he tenido, y mujeres y hombres he tenido, es que terminan súper encariñados con los niños, la típica despedida al final es abrazados y llorando, tía, no te vayas. O sea, se genera una cosa muy cercana y yo encuentro que eso yo lo considero muy valioso de las prácticas docentes. Yo creo que es una buena oportunidad poder compartir con ellas y con ellos. Súper bueno. Sí, a mí también me gusta. Eso pasa por cómo son ustedes, chiquillas. O sea, yo creo que aquí hay un mérito que yo he tratado de mostrarlo, porque es como también mostrarles que no todas las escuelas funcionan como la de ustedes, y no todos los profes tienen la mirada que tienen ustedes, de los estudiantes en práctica, de lo que la universidad puede hacer, de lo que podemos hacer en conjunto. No es así en todas las escuelas. Entonces, yo quiero agradecerlo y hacerles sentir que de verdad esa acogida que ustedes les dan, eso de decir, yo puedo aprender de ti también, no está en todas las personas que reciben practicantes. Entonces creo que es un valor que hay que reconocer, hay que agradecer, y yo lo valoro enormemente. Yo creo que ahí uno puede como enganchar el tema, porque ¿con qué obstáculos se encuentran ustedes como universidad? Tú en este caso directamente, o sea, sabemos que son miles y nosotras escuchamos los testimonios de las chiquillas o de los chiquillos cuando llegan al colegio, así como decir, pero ¿y puedo hacer esto? Pero sí, o sea, dilo, conversémoslo después al final, reunámonos para ver qué vas a hacer en la próxima clase. Como que esas cosas cuando ellos llegan les sorprende, porque tal vez no están acostumbrados. O sea, nosotras sabemos lo que pasa en otros lados, ¿no?
claro, o sea, muchos llegan como medio desilusionados y de repente uno siente que lo que puede hacer al pasar por nuestra escuela puede de alguna manera marcar una diferencia en lo que él va a hacer o ella va a hacer después, que puede pensar que sí es posible hacer otras cosas. Entonces, a lo mejor, pero tú podés contarnos, o sea, no a lo mejor, sabemos perfectamente que tú tienes mucho, sí, no es verdad, pero como, ¿cuáles son los obstáculos con los que se encuentran los estudiantes? Bueno, son De infinitos. todo. Infinito. Claro, de todo. Ahora igual en todas las escuelas los chiquillos aprenden, o sea, tampoco quiero menospreciar, digamos, donde a lo No, mejor el claro. vínculo no se da como en la escuela de ustedes, ¿cierto? Pero porque los chiquillos aprenden de todas maneras, o sea, de los niños, de ese vínculo, de esa profesora que me costó llegar y que me costó convencerla, como de a lo mejor probar cosas nuevas. Aprenden mucho, aprenden de las relaciones, y tú me preguntas por los obstáculos. Bueno, ahí desde que la profesora te dice qué estás haciendo aquí, cómo se te ocurre estudiar pedagogía, o sea, ¿por qué te interesó esto más o menos? ¿Por qué no te cambias de carrera? Desde eso hasta que a muchos los dejan solos y hoy voy y vuelvo y la profesora desapareció y estoy con el curso solo y no sé qué hacer, y o sea, los obstáculos, si tú tienes tiempo, yo podría estar 3 días. Pero Claro. es sabido que, no sé, pues de repente, es que tiene que ver también con la dinámica que se da en la escuela. Sabemos que las escuelas tal vez que tienen menos recursos, es una oportunidad, y no solo la escuela, cualquier estudiante en práctica de cualquier carrera que llega a un lugar a hacer su práctica, lo usan para cubrir un espacio que no hay nadie y se ahorran plata. Eso en cualquier pega. Cualquier práctica, cualquier profesional que sale al campo a hacer su práctica. Entonces, como a nosotros nos compete el tema de la pedagogía, sabemos que también en escuelas donde tienen menos recursos o son más amarretes los sostenedores, si un profesor falta, ¿a qué echan mano? Al estudiante en práctica, ¿no? Obvio. Y él cubre. O sea, y ese estudiante en práctica va a salir hecho, pero un profesor súper bueno, porque aprendió, tuvo que aprender. Lo tiraron a los leones. Claro, y salen súper fortalecidos, ¿no? O sea, Claro. Claro, ahí Sí, mira, seguramente la de todo. contención que hacen ustedes debe estar ahí, estar como atenta a lo que van viviendo, para que ellos no se desmoronen también, porque debe haber todo tipo de personalidades, pues, chiquillos que los fortalece y a otros que los tira como para abajo, se decepcionan porque no es lo que ellos se imaginaban. ahí tienen un montón de pega ustedes, pero ¿no? Claro. Mucha, porque desde la ansiedad que provoca antes de hacer la práctica, porque eso provoca una ansiedad tremenda, ¿dónde voy a ir? ¿Con quién va a ser? ¿Quién va a ser mi profesor? ¿Cómo le voy a caer? Todos esos nervios antes son, pero impactantes, uno no podía creerlo. Durante ya la cosa como que baja, pero igual hay que hacer mucho trabajo ahí de relación. Y después, bueno, la evaluación y todo un poco lo que pasó, pero yo he tenido muchos casos donde los estudiantes quieren salir corriendo y cámbieme y sáqueme de ahí, no quiero ir más. Y uno lo que primero tiene que hacer es tratar de enfrentar el problema, ¿cierto? Buscar herramientas en las que uno tiene personales y como la estudiante, resolverlo con la profesora, porque ella se va a encontrar con miles de profes que no piensan como ella, de coordinadoras que a lo mejor son un poquito más complejas, de directoras, ¿me entiendes? Entonces tiene mucho que ver con las relaciones, por lo tanto uno ahí contiene, trata de resolver, porque es muy complejo, porque estamos hablando de relaciones humanas, y esa es la empresa más difícil que hay. Entonces es difícil, y uno podría imaginar que en los colegios particulares no sucede, y nosotros nos abrimos a escuelas que son particulares, ¿cierto? Que a lo mejor tienen otro estrato, y sin embargo ahí también nos encontramos con varias dificultades, incluso pensando en los mismos estudiantes, porque ellos en lugares donde todo falta, son reyes, o sea, ellos lo que propongan ahí funciona. En cambio, en estos otros lugares donde los niños viajan, donde hay más contexto, ¿cierto?, cultural, dicen, ¿qué voy a aportar acá? Entonces uno también, tú decías, claro, cuando los dejan solos en estas escuelas como con mayor grado de complejidad, ¿cómo se llama? No
no tienen las herramientas, ¿me entiendes? Entonces, O sea, ni ahí, nosotras, yo creo, po. Si yo me claro, voy a claro. hacer Entonces curso ahí uno dice, wow, aquí está todo, tengo materiales, tengo de todo para hacer, y bueno, ¿qué Claro. voy a aportarles yo? ¿Me entiendes? Entonces es un desafío bien interesante que a mí me gusta mucho llevarlos también como para que vean realidades también donde las cosas como que funcionan de una manera distinta a como se hace en lo público, pero ¿cuáles son las cosas por las que funcionan? ¿Qué pasa con la dirección? ¿Qué pasa con los profesores? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Cierto? Entonces uno puede mirar otras cosas también. Sí. La experiencia de los chiquillos que llegan, bueno, y lo que tú nos has contado es que ustedes tratan de que ellos tengan dos experiencias distintas, ¿cierto? Que Al vivan, menos. claro, que vivan estas dos y como para que tengas este contraste, ¿cierto? De una realidad, digamos, un poco menos, no sé, pues menos dejada de materiales tal vez, o una realidad más cruda, que es a lo que se pueden enfrentar en cualquier minuto, y una donde a lo mejor hay otras posibilidades. Entonces eso también a ellos los hace tener dos miradas distintas, ¿no? Sí, Sí, pero sí. más que dos, porque en general lo que tratamos de, por ejemplo, en una de las prácticas tenemos alojados unos espacios alternativos. Entonces vamos a cárceles, vamos a hospitales, vamos a escuelas que no están reconocidas por el ministerio, casas, escuelas en Peñalolén hay algunas. Entonces también ahí hacemos un recorrido por una mirada un poquito más amplia de dónde también uno podría desarrollar este trabajo. Qué interesante eso igual, Es bien variado, ¿ah? Sí, qué buena, Interesante. qué buena. Sí. Sí. Bueno, entonces de los obstáculos puedes nombrar miles de todo lo que tú acabas de decir, o sea, Claro, muchos. pero lo interesante que a mí me parece lo que tú planteas, Vero, es como ese obstáculo transformarlo en una oportunidad. O sea, que sea un espacio donde ellos también aprenden y darlo vuelta. O sea, Es que mira, ya, exacto, mm, sí, ya el hecho de decirles, no, espera un poco, dale una oportunidad, respira, no salgas corriendo del problema, veamos cómo podemos enfrentarlo, qué podemos hacer, démosle una semana más, ya eso ya es una gran oportunidad en que el chiquillo pueda ver que no se le va la vida, que no se acaba el mundo, que puede revertirlo y después, o sea, son íntimos lo que ustedes dicen, lloran cuando se van, es como, no me quiero ir, la profesora, no sé qué, porque cambia la mirada, porque uno se empieza a relacionar con las personas de otra manera. Claro, pero ahí lo sí, importante es que ellos no están, o sea, los estudiantes o las estudiantes no están solos. Yo creo que eso es claro. fundamental, o sea, ellos llegan a un lugar y saben que cuentan con el respaldo de ustedes, que la universidad está detrás para ayudarles a buscar el camino, y eso es fundamental, la Claro, presencia ahí apoyadora, digamos, como sí. le Es que pasa a cualquiera de nosotros también. es entender bien también este espacio de práctica, porque igual por años también ha estado mal entendido y tenemos horas ociosas que se les dan a profesores que no tienen su jornada, entonces los llenan con horas de práctica, profesores que no van a ver a los estudiantes, que no los acompañan, que no les hacen el seguimiento, entonces también hay de todo, o sea, es como un Claro. curso, ¿ya? La diversidad es... Claro. Algo que nosotras habíamos, incluso lo tocamos en el podcast anterior, parece, chica, ya ni me acuerdo, no sé en qué día estamos, no sé nada, todos los días son iguales. Suele pasar, suele No, pasar. primero decirte que si a mí me hubiese pasado de salir del Raimapo, ir a hacer mi práctica profesional a otro colegio y saber que me tenía que cambiar, yo creo que también habría querido salir corriendo, porque mi formación docente es ahí en el Raimapo, dentro de un espacio que yo también me sentía contenida, en un espacio donde yo podía opinar y aportar. Entonces, a ver, a mí eso, por ejemplo, me tuvo preocupada mucho tiempo cuando estaba estudiando pedagogía, que sabía que yo tenía que salir porque no había un espacio en el Raimapo en ese minuto para trabajar. Entonces era una cuestión que me daba vuelta. Entonces me imagino a los chiquillos cuando llegan, y además esa sensación tengo cuando llega un estudiante en práctica en mi sala, un colega, que el nervio de enfrentarse, de verla uno ahí, porque igual el profe que está en la sala, de acuerdo a la experiencia que tengan anteriores, como llegan, claro. Entonces, Claro.
como que me pongo en el lugar y digo, si yo me hubiese tenido que ir de acá, me habría dado pánico empezar a enfrentar otro espacio, porque además en otros colegios los profes no tienen la misma dinámica, o sea, su opinión muchas veces no es tan tomada en cuenta, y hay un orden jerárquico súper potente, que el profe tiene que ejecutar, y los consejos opinará, pero las decisiones finalmente lo toman los directivos. Entonces, yo creo que eso es súper fuerte. Y lo otro que yo te iba a preguntar, perdón, dale. No, muy fuerte, no, dale nomás. Lo otro que nosotros habíamos conversado, en esta formación docente, la formación de ellos, antes que salgan, o en el periodo que ellos están estudiando, la preparación que hay para enfrentarse, por ejemplo, con las familias, que es un tema que nosotros lo conversamos en el podcast anterior, y que queríamos conversarlo contigo para que tú contaras a la gente que nos está escuchando que lo necesario que se hace, porque finalmente, no sé si las otras mallas de otras universidades está una preparación como, no sé si de jefatura, porque es primordial. Un estudiante que llega a su primer año y le da una jefatura, es súper complejo, no sabe hacerlo, no sabe, desde llenar un libro, o sea, los que llegan primera vez a llenar un libro a la sala no tienen ni idea. En otros colegios les hacen... una inducción. No, pero cuando se equivocan en el libro, los profes les hacen se me olvidó la palabra. ¿De mérito? Si se equivocan, no pueden borrar. Entonces, si no sé, borran con scripto, o sea, perdón, ponen liquid ahí encima para borrar algo, les hacen un sumario. Eso es. Los colegios municipales les hacen sumario y tienen que volver a llenar el libro si se equivocan. Sí. Entonces, no es menor. Yo no sé si ustedes se acuerdan que había que poner las notas, y si uno se equivocaba en esas sábanas como grandes que habían, uno podía borrar con la gilet. Sí, yo me acuerdo de haber borrado para que no se notara, ¿cierto? ¡Qué terrible! Sí, mientras no se te rompía la hoja. Claro, raspar un poquito ahí. Uy, tenía que hacerlo con una pericia así, que fuera... Se me había olvidado eso. Claro. Bueno, hoy en día los profes tienen que hacer, yo tengo una amiga que le ha tocado hacer el libro de nuevo. Los profes que no estén escuchando, que pasaron por eso, se deben acordar, po. Eso y otras cosas más, yo creo que cualquiera, o sea, deben haber habido muchas estrategias para borrar, porque obviamente uno se equivoca mucho pasando la licencia. Además me acuerdo haberme encerrado solo en una sala, así que nadie, uno casi ponía un letrerito afuera que decía llenando actas, porque si te equivocabas, y no podías borrar, tenías que hacer todo de nuevo. Sí. Qué tremendo. Sí. Pero hoy en día no es distinto, solo que hoy está la facilidad de que el profe o el colegio puede comprar otro libro, y el profe lo único que tiene que volverlo a llenar, porque así, yo les digo, yo tengo una amiga que lo ha hecho, lo ha tenido que hacer, porque se equivocaron en algo. Entonces, como el libro no puede tener ni un error, hacen un sumario, ¿sí? Entonces, por eso te digo, ¿qué pasa ahí con esa preparación en la universidad, Berito? Cuéntanos. Mira, les cuento, yo siento que hay demasiadas cosas que se nos van, demasiadas cosas que a lo mejor no están dentro de la preparación que uno esperaría. Son 4 años, están todas esas las asignaturas que uno conoce, ¿cierto? Que ahora se redujeron porque ya, por lo menos en el departamento ya arte, música, todas esas cosas que son tan importantes y necesarias y que deberían ser pilares, ¿cierto? Bueno, salieron, sabemos ya el ministerio, igual. Son otras decisiones que uno no tiene. Sin embargo, al poco andar uno también se da cuenta de todo lo que falta. Todo lo emocional entró con mucha fuerza, es una debilidad absoluta en nuestras mallas, por lo menos, y eso es algo que no está presente. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una nueva malla, que está ya en funcionamiento desde el año pasado, y ahí sí pudimos incorporar 2 cursos de educación socioemocional. Lo mismo que el trabajo con los padres, que también vimos que los estudiantes lo repetían, ¿cierto? Que era una debilidad, que era algo que ellos necesitaban, y por lo tanto también lo alojamos en una de las prácticas con un ramo que creo que se llama Educación y Familia, algo así. Entonces, pero es un ramo, son 2 ramos de educación emocional, o sea, para 4 años uno dice absolutamente insuficiente. Sin embargo,
hasta hace 2 años eso ni siquiera No estaba había. contemplado, ni siquiera había apertura para decir sí, incorporémoslo. Entonces, bueno, de a poco se van ganando esos espacios y esta yo creo que por lo menos es una oportunidad hoy día, incluso en esta cosa que no estamos en la presencial, para retomar con más fuerza todos esos elementos de la educación socioemocional, porque ahora la necesitamos todos. Claro. Exactamente. Sí, es Exactamente, súper importante sí. porque finalmente el profe lo que llega a hacer al aula o a la escuela es a trabajar con personas, con niños y con las familias. Y muchas veces eso es como el mayor desafío para los profesores jefes. O sea, no es a veces, es siempre el desafío más importante, ¿o no? Sí, fíjate Sí. que yo pensando un poco cuando las chiquillas hacen diagnóstico, bueno, te preguntan varias cosas como, no sé, el nivel socioeconómico, niños con dificultades, pero se considera como poco los saberes con los que uno cuenta. Nosotros cuando hicimos el podcast sobre familia, también pensábamos eso, que como que uno debiera saber más de los aportes que pueden tener los papás y cómo incorporarlo. Si bien es cierto, nosotros incorporamos como, a lo mejor comparándonos con otros lugares o con otra experiencia, pareciera ser que involucramos harto a la familia en el quehacer, eso tiene un diseño, está dentro de un programa de afectividad y todo, pero yo siento que aún no, como que nos falta, así como, cómo considerar lo que los papás conocen, saben, como para que te pudiera como aportar. Yo creo que este es un tremendo tema, el trabajo con la familia es un tremendo tema desde cómo abordar una entrevista con los apoderados, desde dónde partir, por ejemplo, cuando hay dificultades, los papás se ponen, algunos, no todos, pero se ponen como en la defensiva porque vivo en una sociedad del éxito, entonces nadie quiere que su cachorrito, no sé, tenga alguna dificultad porque uno siempre teme que su hijo o quien sea lo pase mal, o sea, no quiere eso, ¿te fijas? Entonces yo siento que es un tema cototo, intenso, con harta fuerza, donde yo no recuerdo en la universidad haber tenido un tema de, no sé, Conito, pero yo no tengo mi memoria, o sea, yo de hecho no sabía ya en el libro, o sea, cuando llegué aprendí sobre la marcha, a llenar Sí. el libro, a que Y teníamos con que la mano firmar, tiritona ahí. claro, que firmar, y menos aún cómo abordar este tipo de las entrevistas, cómo abordar una reunión, uno va aprendiendo en la práctica cómo tiene que hacer. Sí. Sí. Claro, y cuando eso no está considerado en tu formación profesional, yo siento que uno de alguna manera recurre a lo que fue su experiencia de colegio también. Por lo menos a mí me pasaba eso, y yo habiendo tenido una formación académica excelente para mi gusto, la que tuve, pero sí yo siempre eché mucho de menos el aspecto emocional, Ya lo sabemos, tu formación. ¿sí? Bien alemana. Sí, pues. Entonces, ahí la cosa académica era fundamental, el centro estaba ahí y tenías que rendir para permanecer ahí en un cierto nivel. Pero yo siempre quise ser profe, entonces yo decía, el día que yo sea profe, puedo rescatar toda la parte de lo bien formada en ese ámbito que yo salí, pero Y que ganas agregarle. de hacer lo otro distinto y no hacerlo Sí. así, ¿te fijas? Entonces también a uno le marca eso cuando no tiene de por medio una formación intencionada. Y también podría haberse dado que a mí me hubiera encantado ese modelo y haber sido una profe como esa. Te pueden dar sí, pues te pueden dar las Sí, dos cosas. Claro. exactamente. Pero es fundamental, o sea, yo creo que ahora siento que igual la universidad de los chiquillos que llegan a nuestra escuela ha ido haciendo algunos cambios porque yo recuerdo que hace poquito tuvimos, las estudiantes tenían que participar en una reunión de apoderados, por ejemplo, por lo menos observar
que es algo que para nosotras era nuevo. Y eso obviamente es un tremendo acercamiento, porque estar ahí, puedes ver cómo se da la dinámica, lo que nosotras hacemos dentro de nuestras reuniones de apoderados, que ya hablamos acerca de eso también, para que escuchen el podcast anterior, el trabajo con familia, el sexto. Entonces, claro que eso es súper importante, porque, por ejemplo, el trabajo que nosotros hacemos son entrevistas personales con la familia. Entonces, ¿quién te prepara para enfrentarte a una familia? Una familia que viene con una tremenda carga, una tremenda mochila. Exacto. Entonces, eso es súper importante, porque si quieres hacer una buena, no sé, no pedagogía, pero desempeñar bien tu rol como profe jefe, eso es fundamental. Sentimos, porque de esa manera tú te ganas a la familia y las pones de tu lado y logras muchas cosas con los niños, ¿o no? Incluso como una manera, como empoderar a las chiquillas de este espacio de práctica, que te puedan también acompañar a las reuniones, porque así los papás también los conocen. Porque en el caso nuestro, que mandamos un calendario semanal, nosotros le avisamos a los papás: Juanita Pérez, de la Universidad tanto, hará una práctica profesional, asumirá la unidad tanto bajo nuestra supervisión, yo estaré al frente mientras ella hace su clase, qué sé yo. Yo creo que les hace súper bien también esta sensación de que los reconocen, que los validas. ¿Cómo los validas? Eso, Pati, tú tocaste un punto fundamental. O sea, la validación que ustedes en el RAI MAPU hacen de nuestros practicantes, yo por lo menos la he visto en muy pocos lugares. O sea, no entran como un profesor más, no los presentan como es un profesor también dentro de la sala, ¿ya? Sino que hay una cosa ahí como bien, yo creo que de celos, que es como bien natural y normal, pero en general en las escuelas es como no converses con los papás, no hables con ellos, no les comentes nada, ¿ya? Entonces hay como una lejanía ahí de que los estudiantes al menos les dan el espacio con los niños, que ya es complejo, igual que te permitan hacer clases, ¿cierto?, completas, que eso también es un gran logro y la persona tiene que soltar un poco todo lo que hace como profe. Y ya dar el paso a que tú puedas relacionarte con los apoderados es como otra cosa, porque ya de alguna forma te están quitando el interés que los niños tienen en ti, entonces lo estás compartiendo, ¿ya? Pero además compartir el que haya una persona que diga lo que se debe hacer, ¿cierto?, con otra, y que además esa persona pueda conversar con los papás y tener un vínculo y decirle también y ser un referente para los papás, como que hasta ahí no pasa, ¿no? O sea, eso no se da ese paso, ¿me entiendes? Es bien difícil de decir un poco lo que pasa. La verdad es que cuando ustedes me lo preguntaron, claro, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no hay esa como apertura de decir, ya, ustedes también participen, este es un profesor más? No, yo soy la profesora, a mí me piden permiso para ir al baño, no al otro profesor. Entonces hay una descalificación bastante como de alguna forma permanente en eso de, no, el profesor aquí soy yo, ¿ya? No, él es estudiante en práctica. Entonces esa diferencia es compleja, sí. Tendrá que ver también con la experiencia que los mismos profes han tenido a lo mejor con los diferentes estudiantes, porque también uno tiene que ser súper honesto y decir que estudiantes en práctica hay de todo también. De todo. Sí, pues nosotras hemos tenido distintas experiencias, de todo también. Entonces también creo que tiene que ver con eso que los profes, el profesor guía en este caso va sintiendo que tal vez, pucha, no la vayan a embarrar y yo tengo que estar... exacto, primero soltar este rol súper importante y que finalmente los niños, tú seguís siendo el referente, por lo menos la experiencia mía, aunque llegue, no sé, la tía de la sala, que amorosísima porque se queda los recreos con ellos, claro, no sé, por lo menos corremos el profe a tomar un café. No sé, les pone en la sala, no sé qué, entonces, es súper buena onda, pero finalmente el referente sigue siendo tú como profe jefe. ¿Cachai? Entonces ahí porque como que además Dale. Tú tienes la responsabilidad del curso, entonces yo también entiendo a los profes, claramente, no vaya a dejar que este estudiante se pase, digamos,
2 Sí. cuadras, ¿cierto? Porque yo tengo que poner la cara, después tengo que dar explicaciones, después, porque Eso es la verdad. responsabilidad de ellos, y por lo tanto ahí yo también no cruzo esa línea, ¿entiendes? O sea, yo los respeto mucho en eso porque son ellos los responsables finalmente, o Sí, sea, y sí. eso está claro. Entonces, el trabajo con papás, con nuestros estudiantes es más complejo. Ahora, nosotros siempre les Sí. pedimos que asistan a una reunión de profesores Sí. y que al menos relaten un poco cuál va a ser su trabajo, qué unidad a lo mejor ellos van a preparar, como para que tengan la experiencia de haberse dirigido a este grupo de padres, donde además yo siempre les cuento, ustedes van a ver llegar a la reunión a los papás y van a reconocer de quién son los papás porque son iguales. Es muy divertido eso, como profe Sí, que es uno lo verdad. vive y Sí. comentárselo, entonces ellos, claro, también lo vivencian, tienen ese espacio de 10 minutos a lo mejor, pero ya es un nervio que por lo menos tuvieron la experiencia una vez, contaron a todos los papás, pasó, ¿cierto? Y se sintieron nerviosos o no, pero estaban apoyados. No van a ir a su primera reunión solos, ¿te fijas? Entonces, por lo menos, bueno, como les digo, pasitos. Sí, Claro. po. Oye, lo que yo quería comentar, que los niños son tan hábiles en esto de distinguir quién es quién, que cuando nosotros tenemos las técnicas que nos acompañan en los primeros básicos, y de repente los papás me dicen, no, mi hijo distingue muy bien quién es la tía jefa. Sí. Ellos saben muy bien que usted es la tía jefa, Pero ¿cachai? sí, Usted es la que, pero claro. usted es la tía jefa. ¿Con quién Entonces, consiguen? Pero ¿Con eso quién cae consiguen por eso? su peso, Sí. claro, eso allá hay una autoridad ahí que está clara, que está claro, validada por todo el conjunto y que no hay sí, susto un poco de a mí, perderla. claro, a mí yo diría que como los sustos de repente que me pasa con los estudiantes en práctica, que cuando salimos y nos acompañan, porque de repente las menos afortunadas, esto de que se enferman justo cuando vamos a Ay, salir, yo sí. digo, ay, pero ¿y ahora qué hago? ¿Te fijas? Expliquemos en qué consiste, porque nosotros Claro, como colegio, bueno, la mayoría hacen salidas pedagógicas, que son los claro, paseos, a, no sé, a un museo, no sé qué. claro. Establece una salida pedagógica y muchas veces uno pide a algunos apoderados que los acompañen. Y cuando tenemos estudiantes en práctica, Les pedimos a ellos. claro, entonces tenemos un cupo de un estudiante en práctica, porque Sí, sabemos que, no sé, dividimos el curso en 5 niños por adulto, claro, entonces ese estudiante en práctica tiene 5 niños a cargo. claro, Y nos ha pasado que a última hora cancelan por cualquier motivo, y hay un grupo que se quedó sin, y hay que asumir o repartirlo. claro, Claro, pero pasa, si son gajes del claro, oficio, porque sí, claro, sí. sí, Bueno, por sí. ejemplo, ese es un contenido que debiera estar también, salidas pedagógicas. Y uno sabe, cuando hay celebraciones en la escuela y cuando hay salidas pedagógicas, uno trabaja el cuádruple, o sea, es Claro, una es mucho. atención todo el rato que es Sí, rico y pues, todo les hace bien a los niños y sí, todo lo que ustedes pero quieran, es un pero Pero igual, es más sí, pega. tremendo. es Sí. cansador, sí. Un aniversario de Organizarlo, juntar colegio. la plata, pedir los permisos, o Todo, sea, todo Todo eso, eso. sí, Un aniversario es del terror, sí, pues sí, porque es es del terror. entretenido, como dices tú, pero es claro, muchísimo, así como ya, que volvamos a la sala, queremos estar en la sala con nuestra rutina. claro, Sí, pues efectivamente es así. sí, Oye, sí, Vero, ¿podrías contarnos cómo están enfrentando? Porque como para ir haciendo un cierre, porque llevamos harto tiempo, no se nota, pero llevamos harto tiempo. Como para ir, no cerrando inmediatamente, pero que tú nos puedas contar cómo están ahora viviendo la práctica, porque sí, los estudiantes, a pesar que estamos todos en la casa, ellos y toda la gente que está haciendo práctica, porque no sé, por ejemplo, tengo una apoderada que está terminando psicología y ya tenía listo su centro de práctica que iba a hacerlo en una escuela de lenguaje, algo así, y le dijeron que no ahora, exactamente, no podía, entonces ella se quedó ahí sin lugar donde hacer su práctica, está desesperada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ustedes o cómo están enfrentando eso con los chiquillos? Cuéntanos. Bueno, ha sido, pero bueno, durísimo primero, después de todo este revolcón de ola, con primero el estallido y después, bueno, todo esto que entramos marzo y ya a las casas, terrible, o sea, primero Como la que hacemos, no la hacemos. como que estamos desde octubre, así, Exacto. ¿cierto? Sí, Como que no. sí, sí, Eh, sí. Sí,
Sí, ha sido súper complejo. Bueno, ahí nos reunimos y dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo miramos? Y lo primero es, vincularse con los chiquillos, ver cómo están, porque también supimos que había gente que no tenía conexión, por ejemplo, entonces la universidad entera ahí se puso y mandó algunos chips, mandó algunos computadores para los chiquillos que no podían o no tenían en ese minuto de conexión, y lo primero era contactarse con ellos y ver cómo están con todo esto. Y claro, nos encontramos con chiquillos que tenían que encerrarse en el baño, por ejemplo, para poder participar de una clase, porque la casa era pequeña, había mucha gente, mucho ruido, y no tenían el espacio para estar tranquilos. O sea, este es un privilegio que uno tenga, claro, uno dice, pucha, doy un paso y estoy en el comedor, doy un paso y estoy en mi cama. Sí, bueno, pero a pesar de eso, uno puede quedarse, estás en tu espacio y bueno, pero desde eso que les cuento hasta, bueno, multiplíquelo por todas las experiencias que ustedes también han tenido. Entonces, ¿qué hacemos? Hablemos con ellos. Y claro, ellos están en último año, ya quieren también resolver este tema. Y lo que nosotros les propusimos es, bueno, veamos qué posibilidades nos da esta pandemia. Y olvídense las ideas y las experiencias que han salido, que al final uno se da cuenta que esto es algo que todos lo requerimos, o sea, desde los papás, el apoyo, porque los niños están superados con guías o con cosas, y que además están haciendo clases los papás, entonces se puede abrir una beta para apoyar a los papás, y otra para que a lo mejor los niños no solamente hagan guías, sino que desarrollen a lo mejor a través de los juegos o de otros elementos, los aprendizajes que se supone que debieran tener. Entonces, pero antes que siga, para llegar a eso, primero hubo una catarsis de los estudiantes, así como, no vamos a poder hacer la práctica, se acabó el mundo, porque me imagino que a nosotras nos pasó cuando ya no tienen que hacer clases desde casa, así, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo preparo la guía? ¿Qué aprieto? O sea, yo creo que nos pasó a nosotros primero como profes, así como lo vamos a hacer. Así, un año más pagando. No, todo fue Todo eso, tremendo, sí. Y además que yo les decía, o sea, yo soy de una generación que no me saco selfies, ¿ya? Y entonces enfrentarse a la cámara, que me carga también, entonces, y además con la computación, que uno usa el computador para trabajar, entonces yo lo abro para eso, no para navegar, no para buscar cosas, que hay gente que hasta compra por el computador, y qué bueno, ya, pero no, yo no soy de eso, y además ustedes saben que uno anda en las prácticas en distintos colegios todas las mañanas, y en las tardes yo me sentaba a hacer un trabajo más de preparar cosas y qué sé yo, pero no estaba todo el día atornillada a la silla, entonces ha sido como bien tremendo. Bueno, los estudiantes, claro, qué horror, ¿cómo lo vamos a hacer? Qué sé yo, pero ya de a poco, cuando ya uno como profe ya tiene como una estructura y puede hacer una propuesta, que en el fondo fue una propuesta muy flexible y muy abierta a lo que ellos pudiesen desarrollar. Entonces ahí yo creo que bajó harto la angustia, digamos, de cómo lo vamos a hacer, qué sé yo, porque los profes ya tenían por lo menos algo que proponer y cómo lo veíamos desde nosotros. Entonces la propuesta era, bueno, buscar en el barrio, en el pasaje, en la junta de vecinos, en a lo mejor, no sé, los niños mismos que los chiquillos tienen en sus casas. Hay estudiantes que tienen hijos, pero también que está el sobrino, el primo, no sé qué, y hay 3 o 4 niños en las casas y que hay que atenderlos. O sea, hoy día están bombardeados por las escuelas, pero también hay pocas posibilidades de conexión con algunos, y por lo tanto tienen que ir a buscar guías que las escuelas están mandando una vez a la semana y resolverla. Entonces, ¿quién apoya a todo esto, a todas estas personas que están tratando, ¿cierto?, de apoyar a los niños, pero estos padres también están trabajando? O sea, es el caos, si todos lo vivimos. Entonces, creo que fue bien recibido estas ideas, y cada chiquillo que nosotros pensamos trabajar en duplas, de a 4, bueno, viendo cómo cada uno podía también resolverlo, porque de pronto había gente que estaba desconectada, muy en el sur, por ejemplo, y debiera a lo mejor trabajar más solo, pero esto también nos da la posibilidad de hacer grupos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estudiante que tiene
3 niños haciéndoles clases particulares, una niñita china que vive en Beijing y que se comunica con ella vía este formato, y que lo que los papás quieren, porque van a venir a Chile, es que ella aprenda los contenidos que se van a ver en la escuela cuando ella llegue, y además de hablar un poquito más fluido. La chiquilla No, lee en ay, inglés no y te todo. puedo creer. Cuando tú nos hablabas, yo pensé que ellos vivían aquí. No, ella la está preparando No, a los que van a venir a Ya. Que es Chile. súper amplio, pues entonces todas las posibilidades entonces, que... te fijáis, con eso ya un botón que tú O dices, sea, bueno, esto lo podemos, o sea, y eso, esta chiquilla le llegó este trabajo del cielo cuando todos pierden su trabajo, a ella le llega esto y me dice, Vero, ¿sabes qué? Me pasó esto, tengo esta chiquilla, le estoy haciendo clases particulares, y yo le digo, tomémoslo, usémoslo, esa planificación yo te la considero, porque es, o sea, si yo no soy flexible con eso, y además, ¿qué es lo que está haciendo ella? Está haciendo clase, lo po. que debiera hacer, clases, ¿te fijas? Entonces Claro. va a programar, tiene su programación, tiene los contenidos que va a ver, perfecto. Entonces le dije, usemos eso, súper. Y tiene un par de hermanos que también les está haciendo clases de matemáticas, que también va a hacer su programación, ya yo la estoy mirando, y vamos a partir con una encuesta para saber cómo está, porque ella ya empezó sus clases, pero la práctica empieza ahora, digamos, empezó hace una semanita. Entonces, instalamos las lecturas, vamos a hacer discusiones, etcétera, pero vamos a mantener esto que ellos programen una unidad y la evalúen. Y resulta que vamos a partir con este conocimiento un poco más allá en términos de cómo están emocionalmente, porque eso, por ejemplo, no lo había hecho. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de cosas que uno puede ir instalando desde lo que uno también maneja, digamos, como profe, y puede ir aportando a esta relación que la estudiante va teniendo con estos 2 chiquillos. Otro grupo mío de 5 chiquillas decidieron hacer un Instagram. Hicieron unos avatares con monos así animados, unas muñequitas de ellas, y ya tienen su logo y se llama Insta Aprendo. ¿Ya está listo ya? Precioso también. Estamos por inaugurar, están haciendo cápsulas de juegos con algunos contenidos, vamos a hacer 3 primero para tenerlas completas, y a la tercera ya van a empezar a subirlas. Ellas lo que hicieron es en sus redes sociales, Facebook, comentaron, hicieron una encuesta y les llegaron 90 de vuelta. Yo estaba muy preocupada por el impacto que eso tiene, porque las redes sociales, tú sabes que, yo les decía, te pueden llegar Infinitas. 500, Puede llegar ¿qué a la vamos a hacer? Antártica. Sí, a Beijing. Claro, Llegó, po. uno Por que eso. no maneja tanto Este digamos, mundo sistema, ¿cierto? Este cibernético, mundo, claro. exacto. Yo tenía esas aprensiones y bueno, yo las comparto con ellas porque claramente yo creo que aquí estamos todos aprendiendo. Entonces, Sí, claro. ha sido interesante en ese sentido porque también uno puede abrir todas las capacitaciones y las cosas que no han hecho en la universidad, porque esto llegó para quedarse, porque los chiquillos igual van a tener que trabajar de esta manera remota, a lo mejor no con un curso, a lo mejor haciendo estas otras experiencias. Y otro grupo que tengo está trabajando con una escuela que sí los aceptó, donde tienen un programa que trabajan por proyecto, muy interesante, donde hay recreos virtuales, que también era algo así como, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? ¡Qué Bueno, y uno entrete! de mis estudiantes tiene que hacer una propuesta con respecto a los recreos, porque no habían resultado mucho, porque todos hablaban y porque, claro, se les proponían juegos, pero se interrumpían cuando los chiquillos entraban como de a uno y saludaban y todo. Entonces, eso producía, No, imagínate el problema, ¿no? O sea que es una cosa increíble. Entonces, ¿cómo lo no, pues, resolvemos? ¿Qué hacemos para que haya un horario en donde todos entramos y ahí partimos con los juegos? No sé, ahí estamos inventando con mi estudiante cómo él va a hacer una propuesta para los recreos virtuales, además de unas cápsulas que se la mandé a la Patti, maravillosa, que yo les Ay, contaba que sí, había hecho sobre el cómic me las mandaste el lunes en la noche. por WhatsApp. Sí, es que Sí, costó que sí, subiera porque es me media pesada. costó, yo diría que lo vi al otro día, pero no le miraba, se las voy a mandar, chiquillas. Sí, Para que la vean, eran porque, bueno, y buenas, él súper súper buenas. generoso, que la podemos usar, así es que eh,
ha sido muy buena experiencia porque, bueno, él se maneja un poquito más en todo esto de la tecnología y ha apoyado a sus compañeras. Y nosotros tenemos un profe en la universidad también que trabaja con las TICs y que nos hizo todo un inventario de todo lo que se podía hacer en internet, y hay clases también, un tema de clases así como completo. Y muy interesante también para poder manejar estas nuevas tecnologías, y vamos a tener que amigarnos con ellas nomás. Sí, no hay duda. Oye, esa palabra de los Sí. TICs, qué loco, porque nosotras hacemos una evaluación de los transversales todos los años, 2 veces en el año, primer semestre y segundo semestre. Yo habitualmente la pongo no observado porque en la escuela no usamos mucho las TICs, ¿cachai? O sea, lo que más hacemos es ir una vez a la semana a computación para trabajar con alguna actividad, como para reforzar un contenido. Entonces, no observado. Entonces, ahora va a ser el primero porque los niños van a estar casi expertos con las TICs, porque ellos mismos tienen que trabajar. La primera vez que me hace sentido, porque muchas veces he propuesto que lo saquemos, pero ahí hay argumentos, ya, pero ahora tiene mucho sentido, pues no. Qué loco. Sabes que yo, así como analizando, porque uno este tiempo te da como para pensar mucho, ya. Yo me vuelvo loca pensando, y mis amigas saben ahí que yo me desvelo a veces cuando se me mete una idea en la cabeza. Entonces, pensando en esto, ¿en qué uno ha Así fue como nos convenció de esto. Pero nosotros veníamos, ella pensaba. Sí, me desvelé hasta que lo vomité y las invité a mis amigas. Pero bueno, pero mira lo que salió, pues, ¿viste? No, estaba entretenido. Yo pensaba en las cosas que uno ha aprendido más de lo que ha perdido. Yo sé que hay gente que lo ha pasado pésimo, todos lo hemos pasado mal en algún momento, pero también hemos aprendido mucho. Cuando conversamos de que los niños no es un tiempo perdido, o como para que el ministerio, porque tú sabes que parece que el ministerio escucha nuestros podcasts, tenemos esa teoría. Porque, mira, hicimos uno del CIMSE, y a la semana siguiente lo cancelaron, dijeron que iba a ser voluntario. Así. Después hablamos de qué fue. De las emociones. De las emociones, y a la semana siguiente el ministerio empezó a hablar de las emociones. Entonces, yo creo que en esta cosa remota que los celulares no escuchan lo que nosotros hablamos, capaz que no tengan un micrófono. Bueno, no importa. Pero te digo que en esto de lo que hemos aprendido y los niños están aprendiendo, y ahora lo que tú comentas de los estudiantes en práctica, la generosidad, yo creo que es uno de los principales como valor que uno trabaja en general, porque yo también en las redes sociales he visto mucho profe, metiéndome en el área que a mí me corresponde, que comparte todo lo que va aprendiendo para que otros colegas vayan sacando ideas de ahí. No sé, hay muchísimos profesores que han creado Instagram o Facebook donde ellos han ido subiendo páginas que encuentran, juegos entretenidos, y los comparten mucho. Y aquí comenta, o sea, los chiquillos están viendo una posibilidad de, no sé, de crecer y ser súper generosos con lo que van a hacer, con todas estas absolutamente ideas. Entonces, yo creo que... Dale. En comunidad, yo creo, lo que decía un poco la otra vez, o sea, si hacemos comunidades cada vez más afiatadas en términos de tener una propuesta común, creo que podríamos cambiar varias cosas. Estos chiquillos se están también preparando un poco para esto, hay mucha resiliencia en esto, y la verdad es que la generosidad está siendo puesta a prueba en este compartir, además, conocimientos que algunos ya tienen, pero también en hacer propuestas distintas. Entonces, tengo una chiquilla que no está haciendo la práctica este semestre y que me invitó también a una entrevista, porque lo que están haciendo es como otro Instagram, pero padres felices o niños aprendiendo, padres felices, enfocado a los papás. ¿Ya? Entonces creo que, como ustedes dicen, o sea, hay oportunidades de aprendizaje en todas partes, y creo que eso también un poco más olvidado, que en el fondo la vida es la escuela, y un poco la vida ha quedado fuera de la escuela. Entonces es nuestra gran oportunidad para que la vida nuevamente sea la escuela. Claro. Y no la escuela física, sino que... No, pues la vida. No, la vida como escuela. Claro. Vínculo. Sí, yo, mira, para mí todo el manejo de la tecnología no ha sido fácil, pero
no puedo desconocer que este tiempo es un tiempo que nos ha invitado que, como que la escuela tiene que buscar otro norte, como buscar, como reinventarse, como volver a su esencia. Eso es, a mí me ha pasado eso en los encuentros con los niños, y yo siento que esos encuentros tienen una riqueza que quizás nosotros ni siquiera todavía nos podemos como dar cuenta en su real magnitud. O sea, porque nosotros, por ejemplo, no hemos logrado compartir con las chicas de tercero y cuarto. Nosotras hemos compartido más con la gente de primero, porque nos juntamos con la Connie, porque tenemos encuentros, digamos, como por subciclo. Pero yo creo que lo más probable que en esa riqueza, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que los niños estaban aprendiendo cocina, estaban aprendiendo a coser, y se nos ocurrió que ellos hicieran videos. Hoy día mandamos hartos videos que nos han mandado los papás, pero no le pusimos tema, es diverso. Por ejemplo, inventamos esto de las cajitas de los pensamientos en tiempos de pandemia, pero solo dimos la indicación, no le pusimos un tema. Usted escriba cuál es una oración de lo que quiere que le pase en esta pandemia. ¿Te fijáis? Pero hágalo, o sea, Escriba. escriba. No le pusimos un tema, le dimos un puro marco, así, una oración, y que ahora vamos a empezar a quitar cosas, las mayúsculas, el horario, la fecha y todo, pero no le dimos tema. Entonces tiene que ver con los intereses de ellos. O sea, nosotros les pedimos que mostraran un peluche, pero la indicación solo fue el peluche, pero el interés es el de ellos. Ellos te muestran lo que ellos... Entonces, yo digo, aquí hay algo que el otro día, como que me da vuelta, me pongo obsesiva, ¿sí? Pero a ver, como que lo sistematizo, porque siento que detrás de esto hay harto que mirar. Es que... Es que yo creo que tiene que ver con eso que sí. Connie. O sea, yo creo que lo que plantea la Patti es reinteresante, porque la educación en general tiende a que todos aprendan lo mismo, ojalá al mismo tiempo y de la misma forma. Y el que O sea, no, esta cosa como que somos todos iguales, ¿entendí? Y yo creo que en general, yo estoy hablando más como sistema, yo creo que en muchas escuelas y nosotros hacemos el esfuerzo por llegar por distintas vías a nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? Y no enfrascarnos en un modelo para trabajar, pero no es fácil. Y yo creo que de repente hay niños con potenciales súper interesantes que no son mirados nomás. O sea, aquí lo que importa es ser muy bueno en matemática, en historia, aportarle a la escuela con un buen resultado SIMSE final, para que aparezca como interesante de captar a estudiantes, ¿te fijáis? Entonces, yo encuentro que esta experiencia de ahora, yo creo que cuando volvamos hay que recogerla y sistematizarla de alguna manera, para que no se nos olvide, para que nos quede ahí como dice la Caroline, como una fuente, como una cápsula ahí de aprendizaje, ¿me entendí? Porque en distintas edades, yo trabajo con un primero que lo conozco re poquito, porque estuve nada con ellos, y sin embargo, ya yo puedo observar que han aprendido distintas cosas a su nivel, y son aprendizajes que yo seguramente no habría abordado con ellos, porque no te lo permite el sistema, o porque no se te ocurrió nada, o sea, así tan simple como eso. Es que el sistema que tenemos neoliberal ha permeado todas las áreas de nuestra vida. Entonces, quería compartirles a Araceli de Tesanos, que es una profesora que habla justamente de esto, de que la vida y la escuela es una y es indivisible. Y nosotros la hemos dividido, hemos dejado la vida fuera de la escuela no como el edificio, claramente. Sí. Ella habla de que los modos de proceder, que la vida de todos los días aparezca en la escuela, ¿ya? Que esos modos de proceder en la vida aparezcan en la escuela. Que la vida cotidiana, el trabajo, los espacios para conocer, todo eso aparezca en la escuela, y eso es lo que por este sistema hemos escindido. Quería también comentarles de un filósofo surcoreano, Byung-Chul Han.
él está, bueno, hace tiempo también dando vueltas con unas cosas bien interesantes en sus propuestas, que tiene que ver un poco con esto que tocábamos antes, de que el ocio es un insufrible no hacer nada, ¿ya? Que hemos perdido esa capacidad del ocio creativo, ¿ya? Y que de alguna manera esta sociedad, porque es un férreo, ¿cómo se llama? Que ataca bastante a la sociedad neoliberal que tenemos, y que lo que él habla es que nosotros hemos pensado que al explotarnos nosotros mismos creemos que estamos realizándonos. Entonces tiene 2 o 3 entrevistas bien interesantes para seguir ese proceso del que él habla y de darnos cuenta. Creo que este tiempo de pandemia también es un tiempo para tomar conciencia de lo que hacemos. Yo la otra vez me sentía una vez que tuve que salir, que como que la naturaleza me estaba diciendo, te portaste mal conmigo, así que por eso están todos castigados, nadie puede salir. ¿Ya? Muy especial eso que uno siente, porque claro, volver, dice la Connie, pero ojalá volver muy distinto a lo que teníamos, o sea, que realmente haya un cambio importante ahí. O sea, lo que yo rescato de todo esto, de lo que acabamos de conversar, es lo que tú decías, y que como resignificar la escuela, sacarla de este edificio que todos hemos construido y llevarla, no sé, yo encuentro súper interesante que ustedes como universidad, yo no sé cómo lo estarán haciendo las otras universidades, pero que ustedes se hayan abierto a esto, de que la práctica profesional no tiene que ser dentro de un aula, precisamente. O sea, que los proyectos que los chiquillos hagan van a ser tan válidos como cualquier otra cosa que ellos puedan haber hecho. Incluso yo creo que van a aprender mucho más así, porque van a llegar no sé, cuando entren a trabajar, su experiencia va a ser distinta. Entonces creo que absolutamente. Creo que eso va a ser súper significativo y importante. Yo tengo la sensación de que te desformateó, o sea, como que te obligó como a repensar, o sea, porque no puedes seguir usando el mismo formato, o sea, ya no. No se puede, ya no resiste. No. Mira, un profesor del MIT, Peter Senge, tiene también otra entrevista que le hacen, donde el título de la entrevista dice, el profesor del siglo XXI tiene que enseñar lo que no sabe. Te juro que yo me quedé así como, wow, y entonces, ¿cómo desarrolla? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos? Y claro, él apuesta a lo colaborativo, a la innovación, a la creación. Entonces, ese es el nivel más alto que está en la pirámide, ¿cierto?, que conocemos, que es la creación. Y bueno, ahora estamos siendo exigidos. Las chiquillas rompieron, o sea, los jóvenes, ¿cierto?, hicieron esto del estallido social, y uno sentía que, claro, es la generación de ellos. Pero no, yo sentía la otra vez que nosotros como profes, como adultos, como los más mayores, ¿cierto?, y los más chicos, estamos todos en este momento en una oportunidad tremenda para que el planeta respire y que volvamos de una manera absolutamente distinta a este consumismo desaforado que hemos tenido, y que creo que se puede colaborativamente en redes hacer una apuesta distinta. Vamos a ver. Sí, en esta evaluación que yo les comentaba, yo decía, ¿qué he aprendido en esta pandemia? Primero, que no necesito el mall. No necesito ir al mall ni al supermercado. Como que no sentido la necesidad de hacer eso. Entonces digo, bueno, en realidad jamás me ha gustado mucho el mall, pero uno iba igual a darse una vuelta y compraba cuestiones que... No compraba nada. Era calcetines, porque me he dado vuelta con lo que he tenido. Yo estoy impresionada en eso. Eso es lo que más me impresiona de todo esto. Bueno, no vamos a abrir nuestra cuenta bancaria aquí a contar cuánto, pero yo creo que eso es una de las cosas que yo digo, o sea, no necesito ir al mall. Otra cosa que también estaba viendo, que he podido hacer muchas cosas que tenía hace rato la intención de incorporar en mi casa o en mi familia, y no había tenido tiempo porque la máquina del día a día te lleva. Pero ahora, en algunos tiempos que hay, lo vamos haciendo. Entonces, claro, yo creo que esto va a ser demasiado. Y el llamado como decís tú, de la naturaleza, o sea, la lluvia de estos días es raro, o sea. Uy, ha sido tan lindo. Tú sabes que el otro día desperté, esos días de vacaciones, de vacaciones de feriado,
Es que yo lo viví como vacaciones. No sé, Pati, yo no tuve vacaciones. Oye, de esos días desperté y me juro que me acordé cuando era niña y que llovía con esa intensidad, Yo lo también. calentito de mi casa, así como, y como de sentir la lluvia y que me despertaba con la lluvia. Te juro, me trajo tantos recuerdos de mi Oye, casa, de mi y hogar, pensar que cuántas veces uno estaba así, ay, no me quiero levantar porque está lloviendo, hay que ir a trabajar y que vamos a estar mojados en la sala, que nos vamos a mojar al entrar. Y ahora todo lo que hemos pedido por años se nos está cumpliendo. Estamos Claro, pasando un sí, invierno en casa. claro, el ¿Cuándo? invierno en casa, ¿Cuándo sí, disfrutar la lluvia? Bueno, obviamente para los privilegiados que podemos estar así en estas sí, condiciones, pues sabemos Exactamente. que no para todos es lo claro, mismo, pucha, pero, sí. pero vivir darle como la vuelta a esto que nuestros niños que tienen esa posibilidad de estar en sus casas con sus familias abrigados. Bueno, mamá me comentaba hoy día en una entrevista que yo decía, ¿cómo está con las tareas, con las actividades, cómo van con los tiempos? Me dice, mira, estamos tratando, bueno, todo lo que uno entiende que está pasando en la casa, pero me decía, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que cuando ella juega a la profesora. Entonces sienta todos sus muñecos y le enseña todo lo que trabajamos, las actividades. Entonces yo sé que aprendió. Dice, yo sé que aprendió porque le enseña todo lo que te dice la tarea que hicimos antes, se la enseña a sus muñecas. Qué Yo le digo, entretenido. ya, listo, está hecha la tarea, la niña está aprendiendo. Absolutamente. Entonces le dije, no, Maravilloso. tranquila. Puede ser una actividad para todos, qué bonito, Qué lindo. precioso, bello. Sí. ¿Sabes Sí, qué? Yo creo que esa sensación en el corazón de este contacto con la naturaleza que uno Sí, está teniendo nuevo en el fondo, porque esta lluvia sí, que echamos tanto de menos por 2 años que no ha llovido, años, claro. que no se nos olvide, eso que provoca en nuestro corazón, porque tenemos que resarcir todos los errores que hemos cometido con la naturaleza, y uno de Sí, ellos es la poca conciencia del consumo, y creo que ese sí. está arriba. Hoy, te Cierto. juro, ese día que vi la cordillera nevada, pero mira, yo saltaba en el patio de mi casa y decía, pero maravillosa, qué linda, cómo está nevada hasta abajo. Sí. Preciosa, sí, me dio una Sí. alegría verla, pero tan linda con su manto de novia, decía yo. hay que disfrutar todo lo que podamos disfrutar en estos tiempos que nos queda un buen rato. Ya, oye, Vero, sabéis que estamos muy contentas de que nos hayas acompañado, que hayas aceptado Sí, nuestra invitación. Fue muy No, grato gracias a compartir ustedes. este tema, un poco acercar a las personas que nos van a escuchar a lo que viven los estudiantes en práctica, que a lo mejor si eres apoderado y la profesora te dijo que había un estudiante en práctica, tengas otra mirada de este personaje que está ahí en la sala cuando lo veas, que hay todo un sacrificio, se acuestan tarde, todo eso. todo lo que Sí, hacer práctica, que uno se acuerda. Así que te agradecemos un montón, Berito, por esta... No, agradecerles a Sí. ustedes. Yo espero que esto sea un puntapié nomás inicial para la comunidad de aprendizaje que les decía la otra vez. Y un último mensaje que creo que resume un poco lo que hemos hablado, que cuando nada es seguro, todo es posible. Así que eso es un mensaje optimista, siento yo. Sí. Súper. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Ahí sí, se nota la sí. experiencia, ¿viste? La profe que contiene a su estudiante en práctica, porque sabemos de todas las contenciones que tú tienes que hacer con tus estudiantes, porque todos ellos viven en un mundo particular, así que muchas gracias por eso también. Sí, Bueno, de todas ya vamos a ir De cerrando. nada, así gracias a que ustedes. Muchas gracias. vamos a recordarles que nos pueden seguir, ¿cierto? En escribirnos a nuestro correo cualquier propuesta que tengan de tema, si quieren hacernos algún comentario positivo, alguna crítica a lo mejor, también la vamos a recibir porque estamos aprendiendo y necesitamos ir mejorando obviamente muchas cosas. Así que es @maestras, señoritas y profesoras @gmail.com, ese es nuestro correo. En Instagram también estamos subiendo ahí los temas, estamos haciendo la publicidad que es @maestras, señoritas y profesoras. Y recuerden que primero se sube a Spotify, hoy día mismo en la madrugada por ahí está, y próximamente después a YouTube para escucharnos también, porque sabemos que tenemos un montón de gente que todavía necesita el YouTube, nomás no se conecta a Spotify de la otra. Y después se va subiendo a podcast, Google Podcast y a todas las plataformas donde se pueden escuchar este formato de conversación. Así que les agradecemos mucho. Así que ya un abrazo. Nosotros nos seguimos viendo, nos vemos acá rato y todos los días. Pero espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, sigan tomando todas las precauciones para que
este bicharraco se vaya luego de acá, ¿cierto? Así que buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, Gracias. Sí, Gracias.